otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cantamos la antífona: contemplaré tu vida en mí, contemplaré tu amor, Señor. Contemplaré tu vida en mí, contemplaré, Señor, tu amor, contemplaré tu vida en mí, contemplaré, Señor, tu amor. Bueno, pues tras este bellísimo canto podemos empezar, ¿no? ¿Tenéis toda la Biblia? Pues va a ser muy necesaria. Ya podéis abrirla. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Lo que vamos a hacer es seguir leyendo el Evangelio de Marcos donde lo dejamos el último día. Recordad, el último día vimos aquellas 5 controversias de Jesús que van desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 6. Si quizá recordéis, bueno, que eran 5 controversias que estaban dispuestas en forma concéntrica, muy bien organizadas. Entonces caíamos en la cuenta de que el Evangelio de Marcos, que es, siempre se dice, muy sencillo, sin embargo tiene una construcción muy bien pensada. Sabéis que lo han leído muchas veces, lo han ido mejorando. Esto no surge así a la primera, sino que tras lectura y lectura pues lo han ido perfeccionando y caímos en la cuenta de lo bien hecho que está, de la progresión que tiene el relato. Bueno, todo eso creo que lo vimos el día pasado, ¿no? Quizá pues un esquema que presenté yo ahí en una filmina pues también pudo ayudarnos a eso. Pero vamos a seguir leyendo el Evangelio de Marcos y a ver qué nos encontramos. Lo que sí os invito es a que lo leamos con especial detención, fijándonos en todos los detalles. El capítulo 3, versículo 7. Lo voy a comenzar leyendo, pero es muy bueno que a la vez que lo vais leyendo, lo vais escuchando, también lo vais leyendo en vuestro texto. Puede haber pequeñas modificaciones de una traducción a otra, pero vamos, pequeñas. El texto fundamentalmente es igual. Entonces leo. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no la aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos
al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Bueno, ese texto es lo que se llama un sumario. O sea, un sumario es un texto un poco de transición en que, bueno, pues se habla de varias cosas de las que va haciendo Jesús. La última vez vimos, pues, un texto muy unitario, ¿eh? Y aquí, después de ese texto tan unitario, hay un texto de transición porque van a venir otro tipo de cosas a continuación. Os hago caer en la cuenta, podemos fijarnos en algunos de los detalles de lo que acabamos de leer. Primero dice: Jesús se retiró. Fijaros, ¿cómo había acabado lo anterior? En el versículo 6. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. O sea, hay una acechanza contra Jesús, se preparan para ir contra Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hace? Se retiró. La palabra griega quiere decir, bueno, de alguna manera pone tierra por medio. O sea, ve que hay un ataque contra él y Jesús, valga la expresión, se escapa, ¿no? Pone tierra de por medio. Se retiró porque se da cuenta de que gente muy poderosa van a por él, ¿no? Entonces, bueno, pues se retiró. Pero fijaros, con sus discípulos. Yo dije el otro día que Jesús está siempre con sus discípulos en el Evangelio de Marcos. Otra cosa es que le entiendan más o menos, pero está con sus discípulos. ¿Y a dónde se retira? Hacia el mar. O sea, la orilla del mar de Galilea suele ser un lugar de encuentro de Jesús con la gente, ¿no? Se va hacia el mar. Y le sigue una gran muchedumbre. Bueno, esto es algo que hemos visto también antes. Entonces, en esta primera fase del Evangelio vemos que Jesús tiene un eco popular muy notable. Porque fijaros, le sigue una gran muchedumbre de Galilea, que es la región donde él vive, pero también de Judea, la parte sur del país, de Jerusalén, de la capital, de Idumea, que está al otro lado del Jordán y en el sur, una parte que propiamente es medio judía, no es judía del todo, ¿eh? Del otro lado del Jordán, ¿saben? De Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, que están al norte, el actual Líbano, ya está fuera de la tierra de Israel, una gran muchedumbre. Al oír lo que hacía, acudió a él. O sea, fijaros que lo que les atrae no es, en este momento por lo menos, la enseñanza de Jesús, un gran rabino con una enseñanza especial, es un hombre que hace. Al oír lo que hacía, acuden a Jesús por eso. Acudió a él. Entonces, como la multitud es tan grande, dice a sus discípulos que le preparen una pequeña barca para que no la pastaran. O sea, él se monta en una barca y desde la barca probablemente podía hablar a la gente como en otras ocasiones. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Bueno, vemos esta imagen de Jesús rodeado de gente. Es gente pues, que tiene muchas necesidades, que acuden a Jesús porque han oído lo que él hace. Bueno, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Ahora pregunto yo, estos versículos, ¿a qué os recuerdan? ¿Tienen un cierto paralelo con algo que ya hemos leído? Los espíritus inmundos se arrojaban a sus pies
y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y Él les dice que no lo digan. A ver, ¿recordáis? Hemos visto un texto muy, muy parecido. ¿Cuál? Nos manda a callar, ¿no? ¿Eh? Nos manda a callar. ¿Cuándo? ¿Dónde está eso? Solo hemos leído 3 capítulos, o sea que muy lejos no puede estar. Al principio. En la sinagoga. Fijaros, en el capítulo 1, versículo 23 y siguientes, ¿sí? En la sinagoga, fijaros lo que dice, 1:23. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Israel. Entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él, cállate. Y pon el silencio. Aquí vemos lo mismo. Los espíritus inmundos gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. O sea, la confesión que hacen los espíritus inmundos no es falsa. Dicen, tú eres el Hijo de Dios. Marcos quiere, al principio de su evangelio dice, Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. O sea, la confesión no es que sea teóricamente incorrecta, al contrario. Creo que decía yo el otro día que los espíritus inmundos son ortodoxos. O sea, la doctrina la tienen bien, es clara, ¿no? Pero Jesús impone silencio. ¿Y por qué les manda a callar? Bueno, pues no acepta en este momento y de esta manera que se propague su dignidad. O sea, el asunto no es confesar a Jesús como Hijo de Dios, es cómo se entiende la filiación divina de Jesús, es cómo se le puede proclamar a Jesús Mesías, Hijo de Dios. O sea, los espíritus inmundos son muy lúcidos, pero esa confesión a Jesús no le vale. Y por otra parte, encontramos aquí con un conflicto que atraviesa todo el Evangelio, que es el Espíritu de Dios y los espíritus inmundos. Fijaros que yo he subrayado mucho la importancia del Espíritu de Dios. O sea, la escena del bautismo es totalmente clave y decisiva para entender todo el Evangelio. Jesús está movido por el Espíritu de Dios del principio. Además, en el Evangelio de Marcos, en la escena del bautismo, recordad que decía que el Espíritu de Dios entra en Jesús. En griego es eis, o sea, no es que se posa sobre él, es que el Espíritu de Dios entra en Jesús. Y además Juan Bautista dice que Jesús va a ser el que va a bautizar en el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios acompaña a Jesús y entra en conflicto, diríamos, con el espíritu inmundo. Creo que hice ahí una reflexión y surgió aquí pues toda una charla, ¿no?, sobre lo que implica el espíritu y además, bueno, la actualidad que eso tiene, ¿no? En el mundo hay muchos espíritus que pululan distintos, pero bueno, el cristiano lo que hace es abrirse al Espíritu de Dios, lo cual no es fácil, porque hay muchos espíritus. El Espíritu de Dios no se impone, no grita, no aplasta, no utiliza la fuerza. Al Espíritu de Dios, bueno, pues hay que escucharle, hay que abrirse, no se impone, hay que acogerle, hay que agradecerle. Con un término que ahora está muy en boga, pues hay que discernirle. Porque cuando una cosa se impone, bueno, pues ya está, se impone. Pero el Espíritu de Dios no. Al Espíritu de Dios hay que descubrirle con una actitud de apertura, de silencio, de atención,
también muchas veces de búsqueda. Bueno, el conflicto entre el Espíritu de Dios y los espíritus inmundos en el Evangelio de Marcos está especialmente subrayada. Los textos posteriores tienden más bien a amortiguar este conflicto de los espíritus inmundos, pero en el Evangelio de Marcos esto está muy presente, y además me parece que tiene una enorme actualidad. Por otra parte, también lo hemos visto, ¿por qué la gente acude a donde Jesús? Al oír lo que hacía. O sea, Jesús no es simplemente que habla, hay una doctrina. Si van de todas partes a donde Jesús, no es por la doctrina. No, en fin, la doctrina no mueve masas. Lo que mueve más a la gente son las actitudes, los comportamientos, los testimonios. Y esto es, al oír lo que hacía. Fijaros que el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, la finura que tiene en los detalles, ¿no? ¿Por qué la gente va donde Jesús? Porque oyen lo que hace. Bueno, al final, en palabras nuestras, van a donde Jesús y lo que atrae de Jesús es, bueno, pues su actitud, su testimonio. Hay un hombre que hace el bien. Quizá recordéis lo que dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando por primera vez en el capítulo 10 predica en casa de un pagano, que es el centurión Cornelio, ¿no? Dice, ungido por el Espíritu, pasó por la vida haciendo el bien. Bueno, pues realmente no hay definición más precisa, más corta y más profunda de Jesús, ¿no? Pasó, ungido por el Espíritu, pasó por el mundo haciendo el bien. Y esto es lo que atrae de Jesús. Bueno, quizá esto es lo primero que deberíamos hacer los cristianos y la Iglesia, ¿no? Movidos por el Espíritu, hacer el bien, ¿no? Después vendrán las doctrinas. Seguimos para adelante. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Nos encontramos con una escena de vocación. Fijaros que habíamos tenido una escena de vocación en 1:16-20. ¿Recordáis? Bueno, en la primera parte del Evangelio hay 3 escenas de vocación que marcan cada una de ellas una fase nueva del Evangelio. La primera escena de vocación es 1:16-20. Es la primera llamada a los discípulos. Pasa por el mar de Galilea, allí ve unos pescadores, venid detrás de mí, lo dejan todo y les siguen. ¿Recordáis? A 2 parejas de hermanos, Andrés, Pedro, y después a Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo. 1:16-20. Aquí es, bueno, de entre esos discípulos que lo van siguiendo, elige 12. Y después en el capítulo 6, ya llegaremos, es el envío en misión. El capítulo 6, no me quiero equivocar de versículos, en los versículos 7 al 12. Entonces es llamada a los discípulos, elección de los 12, y después, en tercer lugar, capítulo 6, el envío en misión. Fijaros que hay una graduación. Entonces hay 3 escenas de Jesús con los discípulos y cada una de estas 3 escenas pues, es el inicio de una misión, de una sección en la primera parte del Evangelio. Y la primera parte del Evangelio va a terminar en la confesión de Pedro en Cesarea. No es el texto que hemos leído porque era el del Evangelio de Mateo, ¿no? Por la confesión de Pedro y la fiesta del día. Bueno, subió al monte
y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Fijaros, la iniciativa parte de Jesús. También en el capítulo 1, versículos 16 y siguientes, la escena en el lago, la iniciativa partía de Jesús. Jesús veía, Jesús llamaba, ellos lo dejan todo y le siguen. Aquí también Jesús sube al monte, llama y vienen. Vienen a él. Llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12, un grupo de 12. Tiene un valor simbólico, ya veremos. Y fijaros, ¿para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quien puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. ¿Por qué hace un grupo de 12? Bueno, tiene un valor simbólico. 12 habían sido las tribus del pueblo de Israel, ya sabéis, ¿no? Entonces, Jesús se dirige a todo Israel. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Creo que lo dije, probablemente lo dije, ¿no? Jesús lo que quiere es convocar al Israel definitivo. O sea, Jesús se dirige a todo Israel. Esto es clave. O sea, no se dirige a cada persona aislada. Jesús se dirige a todo el pueblo de Israel. Y quiere convocar al Israel que acoja el reino de Dios. Porque esta es la misión de Israel. Para esto era el pueblo elegido. Para acoger el reino de Dios y así convertirse en una luz ante todos los pueblos. Era la misión del pueblo de Israel. Ser el pueblo de Dios y de alguna manera expresar con su vida el valor humanizante que tenía acoger el reino de Dios, y esto le convertía en una luz que atrae a todos los pueblos a Sion. Entonces, por eso elige a 12, porque en este momento Jesús lo que quiere es convocar al Israel definitivo. Términos más técnicos, el Israel escatológico, el Israel de los últimos tiempos. Está llegando el reino de Dios, y el reino de Dios es correlativo con el concepto de pueblo de Dios. Y estos 12 tienen que ser el embrión del pueblo de Dios que acoge el reino de Dios. Por eso instituye un grupo de 12. Y además dice, 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es estar con Jesús, conocer a Jesús, identificarse con él y después salir a predicar. Las dos cosas son inseparables e imprescindibles. O sea, estar con Jesús, pero no es simplemente para estar allí muy a gusto y quedarse allí. No, es estar con Jesús para después salir a predicar. Pero no se puede salir a predicar si no conoces a Jesús, si no te identificas con él y no llevas el mensaje de Jesús. O sea, es estar con Jesús y después salir a predicar. ¿Os dais cuenta de que son dos aspectos inseparables? O sea, si tú vas a predicar y no estás con Jesús y no te identificas con Jesús, pues realmente es una predicación vacía. Al final se convierte en mera ideología. Tienes que ser capaz de transmitir una experiencia. Y esa experiencia, ¿dónde la obtienes? En el contacto con Jesús. Es estar con Jesús. Y esa experiencia es lo que te lleva a predicar.
Ahora, tampoco se trata de estar con Jesús ahí calentito, contento, encerrado con Él. No, las dos cosas. Jesús lo que quiere es que su mensaje llegue, que estos 12 sean capaces de transmitir, de convocar a todo el pueblo de Israel, y por eso son 12. Y luego va dando los nombres. En algunos casos pone un sobrenombre, y siempre se discute mucho cuál es el significado de este sobrenombre, ¿no? Dice, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Claro, le cambió de nombre, a Simón Pedro. Hoy hemos leído el Evangelio de Mateo. ¿Os acordáis al principio? Entonces, en el Evangelio de Mateo, Pedro, dice, tú serás Pedro. Claro, Pedro, que es una piedra de fundamento de un edificio. O sea, Pedro en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado tiene claramente un sentido positivo. Por eso ha salido en el día de la fiesta, ¿no? En cambio, en el Evangelio de Marcos, que es más antiguo, dice, tú serás Pedro, piedra, ¿no? Bueno, pues no sabemos si tiene un sentido positivo o negativo. Puede ser también una piedra de tropiezo, porque sabemos que Pedro luego le va a abandonar a Jesús o le va a traicionar a Jesús. Caben muchas hipótesis. Solamente si tuviésemos solo el Evangelio de Marcos y tuviésemos que interpretar el Evangelio de Marcos, ¿por qué le llama a Simón Pedro? Porque cabeza dura. Cuando tú le digas, tienes la cabeza como una piedra, se suele decir, ¿no? Bueno, pues igual es eso. Pedro no entiende. Pedro no entiende a Jesús. Le confiesa a Jesús en el Evangelio de Pedro, de Marcos, digo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, cállate, tú no tienes pensamientos de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Puede ser que el sentido primitivo fuese, tú eres el cabeza dura. Claro, luego Mateo da una interpretación diferente. Pero ¿qué tiene este sentido de llamarle, cuando tú no lo llamas, tú eres un pedro, tú eres una piedra? Bueno, puede ser que eres muy duro, pero muy duro de mollera. Y si vemos solo el Evangelio de Marcos, pues es que Pedro realmente es el duro de mollera, podríamos decir. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero es que seguimos leyendo. Santiago el de Zebedeo y Juan, hermano de Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago. Fíjate que llama primero, los dos son los hijos de Zebedeo, son hermanos. Pero fijaros cómo le cita, ¿no? Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago. O sea, le menciona 2 veces a Santiago. Y Santiago va a ser el que va a estar en momentos importantes como testigo de acontecimientos de la vida de Jesús. Hay que diferenciar a este Santiago el Zebedeo de Santiago, el hermano del Señor, que aparecerá más tarde. Una cosa es Santiago el Zebedeo y otra cosa es Santiago, el hermano del Señor, que también aparece en el Nuevo Testamento. Pero este Santiago el Zebedeo aparece también en momentos muy importantes de la vida de Jesús. Y por eso, quizá por eso, le menciona aquí 2 veces, ¿no? Pero dice, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Bueno, hijos del trueno quiere decir que son muy impetuosos. Muy impetuosos. ¿Os acordáis de algún episodio del Evangelio donde aparezcan estos 2 como hijos del trueno? Estos de ser hijos del trueno quiere decir que han de armas tomar, ¿no? Hijos del trueno, impetuosos. ¿Dónde aparecen estos 2 como impetuosos, dispuestos a llevarse todo por delante? Di que baja el fuego del cielo, ¿no? Claro, sí. Que los arrasa. Claro, van caminando hacia Jerusalén, pasan por Samaria
como se enteran que van hacia Jerusalén, los samaritanos no les quieren hospedar. Y entonces van los cebedeos y les dicen: ¿quieres que imploremos para que venga fuego del cielo y los arrase todos estos? ¿Qué cosas decís? Vamos a otro sitio. Jesús no está de acuerdo con ellos, les disuade, pero la reacción de los del Cebedeo es tremenda, ¿no? Es muy apasionada, es muy violenta. Hijos del trueno, vengan, nos llevamos por delante. Y luego, cuando habla de Judas, dice: el que le entregó. Bueno, el que le entregó tampoco es nada positivo, es una cosa peyorativa. Es decir, que estos sobrenombres que se imponen, pues habría que ver qué sentido tienen. Pero bueno, son características de quizá pues de su temperamento o de su actuación, pero no necesariamente positivas. Quedan ahí un poco, bueno, pues entre. Es decir, habrá que ver cómo hay que interpretarlo. Cuando se pone un sobrenombre es por algo que caracteriza a una persona, ¿no? Eso pasa también entre nosotros. Hay uno que tiene un sobrenombre pues por una cosa que le caracteriza. Yo tengo un cuñado que le llaman Averías. Tiene un sobrenombre. ¿Por qué? Porque es un manazas y cuando coge algo siempre lo estropea. Bueno, pues los amigos le pusieron el nombre de Averías, ¿no? Oye, ten cuidado que como venga Averías es que nos rompe esto. Bueno, pues es un nombre cariñoso, pero que le caracteriza muy bien porque es un manazas, ¿no? Bueno, pues este es un pedrún, una piedra. Joder, estos son los hijos del trueno. El que le entregó. Bueno, ahí les quedó eso, ¿no? Y luego muchas veces, como vemos, Mateo reinterpreta lo de piedra en un sentido mentalmente positivo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, se convierte en una roca de fundamento de un edificio humano, que es la iglesia, la eclesía, la comunidad de Jesús, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí a los 12, hemos dado un paso. Antes era el seguimiento entre todos los seguidores de Jesús. Aquí hay una muchedumbre, bueno, total, que elige a 12 que le van a acompañar de una forma muy especial. Sobre todo es importante el sentido simbólico. Ahora yo os hago una pregunta de carácter de cultura bíblica general. El grupo de 12 se rompe porque Judas les traiciona y además se suicida, se quedan 11. ¿Hay alguna preocupación por reconstruir el grupo de los 12? ¿Recordáis? En el Nuevo, ya no estamos en el Evangelio de Marcos, pero sí en el Nuevo Testamento. Hay un momento en que quieren reconstruir el grupo de los 12. Están 11, nos falta uno. Ellos son conscientes de que el ser 12 tiene un valor simbólico importante, de que tiene una tarea que realizar. Y entonces nos falta uno. En los Hechos de los Apóstoles al principio, vamos a mirarlo. A ver, coger el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 1, versículo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unos 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliese la Escritura, etcétera, 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 ¿no? Y ahí les cuenta la traición de Judas, ¿no? Y ahora, versículo 21.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21, dice: por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Es decir, hay que completar el número de los 12, pero hay que elegir a uno que sea testigo de la vida de Jesús, porque estos 12 tienen que ser testigos de la vida de Jesús. Y presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces sabemos que echaron las suertes, versículo 26. Les repartieron las suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Es decir, Matías es el sustituto de Judas. Pero lo importante es ver que hay un momento en que todavía les importa mucho, les interesa mantener el grupo de los 12. Después ya va a haber un momento, en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, en que le van a matar a Santiago. Santiago el Cebedeo va a ser el primer mártir. Herodes le va a matar a Santiago. Pedro tiene que escapar. Entonces el grupo de los 12 se deshace y ya no lo reconstruyen. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya han perdido la confianza en que ellos tengan que ir al pueblo de Israel. Ya se van a abrir a los gentiles. Ya dice, bueno, nuestra misión hacia el pueblo de Israel de alguna manera ha fracasado, ¿no? Hay algunos que han creído, pero la mayoría no. Es decir, es un fracaso. Entonces, pero ese fracaso tiene una contrapartida y es la apertura a los gentiles. Pero ya no se reconstruye el grupo de los 12. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia adquiere una dimensión misionera, traspasa las fronteras de Israel, va más allá de Israel. Y ya no hace falta el grupo de los 12. Entonces, esto es lo importante, ¿no? No me quiero salir. Creo que probablemente habré hablado alguna vez de esto, porque hay cosas que yo tengo que ver y me salen siempre, ¿no? Y es que en los orígenes del cristianismo nos encontramos continuamente con fracasos. El fracaso primero de Jesús, que fue crucificado, ¿no? El fracaso de Pablo, ¿no? Que él tiene una misión y su misión quiere convertir primero también a Israel, tiene que ir a los gentiles. Luego el fracaso de Pablo, que va con una colecta a Jerusalén, pensando que por esta colecta que él ha reunido en las iglesias de la gentilidad será bien aceptada por los hermanos de Jerusalén y esto servirá para establecer la comunión y tal. Y resulta, capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo va con toda su ilusión con la colecta a Jerusalén, pero allí es mal recibido por los hermanos, hasta el punto de que es detenido. O sea, es otro fracaso de Pablo. Pablo fracasa en su misión, diríamos históricamente. Y aquí también vemos, el grupo de los 12 fracasa, ¿no? Pero sin embargo son fracasos que abren nuevas fronteras, abren nuevas perspectivas. Y en este caso, bueno, pues es la perspectiva de la misión. ¿Y Pablo, cuando se autodenomina apóstol, está haciendo referencia al grupo de los 12 o ya es a otra idea de apóstol? ¿Quién? Pablo. Pablo se autodenomina apóstol. Entonces, sí. ¿Está haciendo referencia al grupo de los 12 estrictamente o está ya dándole otro significado? Está dando un significado más amplio. Es muy interesante esto. O sea, Lucas reserva la palabra apóstol solo para los 12. O sea, en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, apóstol son los 12 y solo los 12.
Por eso decía, le integran a Matías en el grupo de los apóstoles. Para Lucas, Pablo no es apóstol. No le llama nunca Lucas en los Hechos a Pablo apóstol. Es un misionero, un profeta itinerante, bueno, lo que quieras. En cambio, Pablo se llama a sí mismo apóstol. En el cristianismo primitivo, Lucas tiene un concepto técnico y restrictivo de apóstol. Apóstoles son solo los 12. En cambio, en el resto del Nuevo Testamento, y sobre todo en Pablo, bueno, pues apóstol es mucho más amplio. Apóstol es, bueno, pues el mensajero, el testigo, el que va difundiendo, el que va predicando, y hay muchos apóstoles. El carisma del apostolado y tal, ¿no? En el Evangelio de Mateo mismo, los apóstoles, ¿no? En cambio, en Lucas no. ¿Y sabéis por qué? Porque para Lucas, aquí mira, no estaría mal la pizarra, para Lucas, el grupo de los apóstoles son solo los 12 porque tienen una misión que es clave en la historia de la salvación. Los 12 son los que garantizan la vinculación entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. Por eso decía, los 12 tienen que tener una característica, y es haber sido compañeros de Jesús, haber sido testigos de la vida histórica de Jesús, recordad, ¿no? Y testigos de la resurrección. Entonces, son el anillo que garantiza la unión, la vinculación entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. Claro, porque Lucas es el único que habla del tiempo de la Iglesia, porque escribe los Hechos de los Apóstoles. O sea, tiene el Evangelio, tiempo de Jesús, y luego los Hechos de los Apóstoles, el tiempo de la Iglesia. Pero Lucas, al hacer estas dos obras, tiene un proyecto unitario bien pensado. Y lo que quiere es dejar bien claro que hay una vinculación entre el Evangelio y los Hechos, entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. ¿Y quién es el que garantiza la vinculación? Es los 12 apóstoles, porque son el anillo de unión. Y por eso los 12 son los apóstoles y solo ellos. Entonces, tienen una misión decisiva en la historia de la salvación, pero intransferible. Para Lucas, la calidad de apóstol es intransferible. Son los 12 y solo los 12. No tienen sucesores. No tienen sucesores porque tienen una misión que es única, decisiva e intransferible en la historia de la salvación. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que en el Nuevo Testamento hay una pluralidad de teologías. Entonces, la forma de entender el apóstol de Lucas es técnica, restrictiva, decisiva, irrepetible e intransferible. En cambio, en el resto del Nuevo Testamento, por ejemplo en Pablo, bueno, pues el apóstol, hay muchos apóstoles. Y por supuesto Pablo es apóstol. Pero para Lucas no. Fíjate tú, para Lucas, Pablo no es apóstol. Nunca le llaman apóstol a los Hechos Apóstoles. Bueno. Esto es un detalle un poco técnico, pero que tiene mucho interés. Además, pues nos abre a una cosa que ya vemos, que es la pluralidad de teologías, ¿no? Sí, hoy hablamos de que hay apóstoles y no tenemos el concepto lucano de apóstol, ¿no? Pero si nos ponemos a leer con atención el Evangelio, pues vemos que efectivamente Lucas tiene un concepto de apóstol distinto para Pablo. Los 12 serían apóstoles, pero no solamente los 12, para Pablo. En cambio Lucas, no. Vamos a seguir, porque estas cosas vuelven a reaparecer más tarde. O sea, naturalmente, detrás de estas diferencias que pueden parecer terminológicas, hay también visiones diferentes del apostolado, visiones diferentes de la Iglesia, y hay también conflictos que existieron en las comunidades cristianas primitivas.
Si en algún momento no entendéis, preguntad, porque ahora, por ejemplo, hemos introducido un tema que tiene sus repercusiones y puede tener su complicación. O sea, si ahí no se queda clara alguna cosa, ya lo hagamos. ¿A ti te ha quedado claro? ¿Te has hecho la pregunta? Sí. Bueno, claro, esto pues podría exigir más explicaciones, coger los textos, analizarlos uno por uno y tal. Yo te doy un poco el resumen, pero creo que es así. Sí. El libro más famoso, hay un libro muy famoso que, bueno, pues esos que marcan una época sobre el Evangelio, sobre la obra de Lucas. Pero claro, cuando hablamos de Lucas hay que hablar del Evangelio y de los Hechos, la obra lucana, ¿no? Que es un libro de un tal Conselman, que se titula El centro del tiempo. ¿Por qué le llama el centro del tiempo? Pues porque él, que es el que ha estudiado mejor a Lucas, pues dice, claro, es que el centro del tiempo es Jesús, ¿no? Jesús. Y entonces está el Evangelio que lleva a Jesús y los Hechos de los Apóstoles que parten de Jesús. Y Jesús es el centro del tiempo. Y entonces hace falta un anillo que una lo de antes con lo de después. Y ese anillo son los 12, que son los que están con Jesús antes, durante su vida y después, la resurrección. Son el anillo de unión. Y por eso son los 12, son importantísimos. Ahora, una vez que ya pues, ha pasado eso, bueno, pues ya se han acabado los 12. Ya está el anillo. ¿No? Por eso digo que hacen una función que no tiene sucesores en la historia de la salvación. Bueno, y ahora venimos a una sección que va desde 3.20 a 3.35. 3.20 y 3.35. Si puedes ponernos ahí el primero. Se les ha mandado, ¿eh? La tenéis en el WhatsApp. Bueno, son... Bueno, deja ese, hay otro más complicado después. Bueno, fijaros que el otro día vimos que Lucas tenía una disposición muy buena, ¿no? Aquí nos encontramos también con... Les explico lo que hay. En esta hay como 3 partes. Parientes de Jesús, 3:20-21, escribas bajados de Jerusalén, del 3:22-30, y parientes de Jesús, otra vez, del 3:31-35. Claro. Es lo que se ha mandado. Esto es. ¿Lo veis? Sí. Bueno, entonces, empieza con los parientes de Jesús, luego viene que no le entienden a Jesús, luego vienen los escribas que han bajado de Jerusalén, que son rivales de Jesús, y luego vuelve otra vez a los parientes de Jesús en 3:31-35. Bueno, vamos a empezar a leer el texto. Vuelve, versículo 20. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre, lo de siempre, ¿no? De que no podían comer. El texto griego dice no podían ni comer pan. No podían ni comer. Está tanta gente que no. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. O sea, los parientes de Jesús no lo entienden y se lo quieren llevar a casa. Dice, fueron a hacerse cargo de él. Ahí utiliza una palabra muy fuerte en griego que habría que traducir agarrarle con fuerza. Cuando a Jesús le detienen, utiliza el mismo verbo que aparece aquí. Es el verbo karateo en griego. O sea, lo agarran y se lo quieren llevar. Habría que traducirlo así, agarrándole con fuerza. El verbo griego es un... O sea, quieren llevárselo por la fuerza a Jesús. Entonces, no le entienden a Jesús. Yo creo que aquí, para entender esto bien, es interesante tener en cuenta una cosa, ¿no?
el valor cultural más importante que existía en el mundo mediterráneo, en el mundo judía, es el honor de la familia, ¿no? Es una familia muy unida, y bueno, pues velar por el honor de la familia. Entonces, cuando hay un miembro de la familia que hace comportamientos que van contra las costumbres establecidas, ¿no? Pues es toda la familia la que tiene que reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque está ofendiendo al honor de la familia, ¿no? Sobre todo, la familia controla el comportamiento de los miembros de una forma muy estricta. Esto no sucede hoy, porque hoy hay un individualismo y cada uno hace lo que quiere, pero todavía no hace mucho tiempo aquí también pasaba algo parecido, pero realmente en el mundo mediterráneo, en el mundo palestino, era enorme. Sobre todo el control de la vida de las mujeres. Por supuesto que se controla mucho más a las mujeres que a los varones, pero también a los varones. O sea, todavía existe el control bueno, aquí no hay más que ver, ¿no?, cómo se controla hasta la forma de vestir y tal, que la familia controla a la mujer. Y existía la justicia familiar. O sea, si una mujer atentaba contra el honor de la familia, por ejemplo, pues con relaciones con uno de fuera, y tal, la familia podía ejercer la justicia hasta el punto de ajusticiarle a esa persona, matarle a la mujer, y nadie decía nada, y el Estado no existía, no intervenía. O sea, se respetaba la justicia ejercida por la propia familia. Esto existe hoy en los países árabes. Entonces, hay un control, sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Un comportamiento irregular, desde el punto de irregular entre comillas, ¿no?, según sus usos. Un comportamiento irregular sexual de una mujer es castigado por la justicia familiar, que puede incluso matar a esa mujer, y eso nadie dice nada y es admitido, aunque no será legal o ilegal, pero es admitido por todo, no interviene la autoridad. Eso pasa hoy, en el mundo árabe, incluso pasa en el mundo árabe que está más occidentalizado o más en contacto con el mundo occidental, que puede ser el mundo palestino. De eso tiene noticia en Palestina, ¿no? Pues ha desaparecido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Jesús está atentando contra algo que es sagrado, que es el honor de la familia. Claro, lleva una vida itinerante, predicando una cosa que resulta extraña. Se ha ganado la antipatía de los fariseos, de los escribas y de los herodianos. Bueno, este hombre está atentando contra el honor de la familia. ¿Os dais cuenta? Y entonces la familia reacciona y se lo quiere llevar a casa. Es la familia la que tiene que velar por el honor. Y Jesús no es una persona honorable. Jesús no es una persona que cumpla los parámetros del honor familiar. Y entonces su familia va contra él. Se lo quieren llevar a casa porque no va a ganar. Está contra el honor. A lo largo de todo el Evangelio, en Marcos y en los demás, el concepto del honor pega un vuelco. Esto es muy interesante, ¿no? Esto de buscar los primeros lugares, es buscar los lugares de honor. Esto de que te salude y tal, es buscar los lugares de honor. El Evangelio pega un vuelco en esto, ¿no? Yo creo que ese tema pasa muy desapercibido al leer el Evangelio, porque nos falta situar el Evangelio en su contexto social, en lo que significaban los valores culturales
de aquel mundo que son muy diferentes a los nuestros. Y entonces se captaría mucho mejor hasta qué punto el Evangelio era un vuelco de los valores culturales vigentes en aquel tiempo, de los valores culturales dominantes en aquel tiempo. El honor. Aquí vemos, la familia se lo quiere llevar a casa. O sea, la familia está en contra de Jesús. Luego podríamos hablar de lo que está más abajo, ¿no? Bueno. Y además dicen que está loco, está fuera de sí, ¿no? Claro, hay que desprestigiarle, hay que buscar una justificación, ¿no? Los escribas, bueno, la familia está en el codo de Jesús. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Es decir, los escribas que han bajado de Jerusalén, Jerusalén es el centro, los escribas vienen de Jerusalén, también están contra Jesús. O sea, fijaros que la familia de Jesús y los escribas que vienen de Jerusalén, que es el centro, están contra Jesús. De alguna manera hay una, si no alianza, sí por lo menos coincidencia en la enemistad contra Jesús, ¿no? Entre la familia que está en contra y los escribas de Jerusalén que también están contra Jesús, ¿no? Y además está fuera de sí. Los escribas dicen: no, es que está actuado por Beelzebú. Claro, saben que expulsa a los espíritus inmundos. Expulsa a los espíritus inmundos. ¿Qué es lo que hacen? Desacreditarle. No pueden negar lo que hace. Pero dicen: claro, es que está aliado con Beelzebú y por eso expulsa a los espíritus inmundos, ¿no? Y entonces Jesús va a defenderse de alguna manera. Y fijaros lo que dice. Vamos ahora a escuchar las palabras de Jesús, ¿no? Ya vemos el panorama, ¿eh? Como yo os dije el otro día, bueno, pues el Evangelio crea conflicto, ¿eh? Y volvemos a ver el conflicto. Ahora es con su propia familia, nada menos. Tuvo que ser muy doloroso. Es interesante ver que los otros evangelios, este texto de Marcos 3:21, lo omiten. Es que resulta muy escandaloso, ¿eh? Esto de que la familia de Jesús, su padre, su madre, sus hermanos, estén en contra, esto resulta muy duro. Y entonces los evangelios posteriores esto lo eliminan. Pero yo creo que es valiosísimo el que se conserve en el evangelio más antiguo, ¿eh? Bueno, entonces él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas. Parábolas, luego veremos, son ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Ya vienen como 3 parabolitas pequeñas. Si un reino, podías poner la siguiente, la otra, esta. Fijaros que ahora vamos a ver los versículos 23 al 30, cómo están construidos, ¿no? En 23, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado a su fin. ¿Cómo va a decir que ya actúa en el poder de Beelzebú? ¿No? Es una forma de decir, una casa no puede estar dividida, un reino no puede estar dividido, si Satanás está dividido, hombre, no tiene sentido, ¿no? Y ahora viene el versículo 27, que es el central. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Entonces, ese es el versículo central. Veis en la disposición de Marcos, en
en la segunda diapositiva, la acusan de actuar como un agente diabólico, y Jesús se defiende. Como un agente diabólico. La casa está dividida, el reino dividido, Satanás dividido. No. Entonces, versículo 27 yo creo que es el central. Nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? Es Jesús, ¿no? Entonces, no, la casa del fuerte. O sea, Satanás es fuerte, ¿no? Pero hay alguien que irrumpe, que es el reino de Dios, que ata al fuerte y entonces podrá saquear su casa. Si Jesús puede expulsar los demonios, es porque el Espíritu de Dios es más fuerte que los espíritus impuros. Y el Espíritu de Dios puede entrar en la casa del fuerte porque es más fuerte. Y puede expulsar a los espíritus impuros y acabar con él. Por eso digo, el versículo 27 tiene ese sentido y es muy importante. Nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Jesús es más fuerte que Satán, el Espíritu de Dios es más fuerte que los espíritus impuros, es capaz de entrar en el mundo y expulsar a los espíritus impuros. Ha irrumpido alguien que es más fuerte que el Señor de este mundo, que era el diablo, ¿no? Yo creo que el versículo 27 es el centro de todo. Y luego sigue. Yo os aseguro que se perdonará a todos los hijos. Yo os aseguro, en griego es amén. Amén, amén, una palabra hebrea que se dice. Jesús utiliza la palabra amén. El texto lo traduce como yo os aseguro. La palabra amén se solía poner al final de una oración. Lo característico de Jesús es que en varias ocasiones pone esta expresión al inicio de las palabras que va a decir, como aquí. Yo os aseguro, ¿no? Yo os aseguro que se perdonará a todos los hombres, ¿no? Yo os aseguro que antes que vendrá el Hijo del Hombre, es decir, el poner esta expresión al inicio de lo que él va a decir es hacer afirmaciones con una fuerza de convicción muy grande. O sea, es un lenguaje de mucha autoridad, de extraordinaria autoridad, porque nadie en el judaísmo hacía eso. El amén se ponía al final de una afirmación que estaba consagrada, que estaba aceptada, o al final de una oración. Una característica propia del lenguaje de Jesús es que pone esta afirmación, amén, al inicio de una frase suya. Lo cual quiere decir que tiene una conciencia de autoridad insólita. Es una característica con toda probabilidad, una característica propia del lenguaje de Jesús, de la forma de hablar de Jesús, de la autoridad con la que Jesús habla. Yo os aseguro, amén, amén, yo os aseguro que se perdonará a los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Claro, Jesús está actuando por el Espíritu de Dios. Y lo que están haciendo es decir que Jesús está actuando por el espíritu inmundo. O sea, atribuir al Espíritu de Dios la acción del espíritu inmundo. Como que Jesús está actuando por el espíritu inmundo. Es la oposición más frontal que se puede encontrar. Bueno, ya pues, esto no tiene perdón.
En el judaísmo existía, pues, doctrina según había un pecado que no se podía perdonar y todo esto, ¿no? Aquí Jesús lo que dice, bueno, si todo se puede perdonar, hasta la blasfemia más gorda. Pero claro, si te empeñas y te obcecas en decir que lo que viene del Espíritu de Dios viene del Espíritu inmundo, pues no hay nada que hacer. Es que tú mismo te cierras al Espíritu de Dios, pues tú mismo te condenas. De alguna manera es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Es decir, no hay pecado más gordo que el pecado contra el Espíritu. Esto es lo único que... Siempre estamos con el Espíritu. Claro. Es que decía, está poseído por un espíritu inmundo. Es la acusación a los escribas de Jerusalén, que dice que expulsa a Belcebú por el poder de Belcebú. Es decir, que atribuyen que en vez de reconocer o de decir que Jesús que está actuando por el Espíritu de Dios, están diciendo que está poseído por el espíritu inmundo. Atribuyen al espíritu impuro lo que en realidad procede del Espíritu Santo. Bueno, esta es una cosa, un momento muy duro en el Evangelio, muy duro el Evangelio. Pero bueno, también nos sirve para subrayar, caer en la cuenta, acentuar la enorme importancia que tiene el tema del espíritu. O sea, yo creo que esto es muy útil, porque la mediación de Dios en la historia se da a través del espíritu. Entonces, la gran tarea de los cristianos y de la Iglesia hoy es escuchar al espíritu. Desgraciadamente, en la Iglesia Católica el Espíritu ha sido el gran olvidado, ¿no? El Espíritu Santo que está monopolizado por el clero, que lo reparte en los sacramentos, ¿no? Bueno, y así nos va, así nos ha ido. Pero la gran tarea, es decir, bueno, Jesús le tenemos como la gran referencia histórica, la presencia permanente, Jesús. Pero la mediación de Dios en la historia, porque Dios sigue actuando, se da a través de la acción del Espíritu. Y por eso la gran tarea de la Iglesia es estar abierta al Espíritu, discernir al Espíritu, acoger al Espíritu, agradecer el Espíritu y seguir los impulsos del Espíritu. Y eso es todo un proceso espiritual, eso es la vida espiritual. Ese es el proceso espiritual personal y comunitario que hay que realizar en la Iglesia. Todo el asunto es ese, estar abiertos al Espíritu, seguir los impulsos del Espíritu, creer en el Espíritu, que además no está monopolizado por la Iglesia, no se circunscribe la acción del Espíritu a los límites de la Iglesia, ni muchísimo menos. El Espíritu, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, se derrama sobre toda carne. ¿Recordáis la escena de Pentecostés, cuando viene el Espíritu, y entonces viene el discurso de Pedro, explicando lo que ha sucedido, y es que el Espíritu se derrama sobre toda carne? Bueno, quiere decir, bueno, pues, y esto es muy importante. No está circunscrito a la Iglesia, ni muchísimo menos. Hay que estar abiertos al Espíritu, venga de donde venga. Venga de donde venga, viene de Dios. No diríamos, ¿no? Entonces, fijaros en esta disposición de Marcos, viene parientes de Jesús, bueno, después vienen los escribas, la acusan de actuar como un agente diabólico, Jesús habla, se defiende. En las palabras de Jesús, el versículo central, yo creo que es el 27, dice, Jesús es el más fuerte, que es capaz de sujetar y de dominar a Satán, que era el que dominaba en el mundo.
Ha irrumpido el más fuerte, ha irrumpido el reino de Dios, ha irrumpido el Espíritu de Dios. Eso es el versículo 27. Irrupción del Espíritu, irrupción del reino, irrupción, ¿no? Ese es el hombre más fuerte, que es más fuerte que el Señor de este mundo. Ese es el versículo 27. Nadie puede entrar a la casa del fuerte y saquear su Juan. Si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. El Espíritu de Dios, el reino de Dios, Jesús, ¿no? Y claro, y luego ya responde, bueno, bien diciendo que yo actúo por el poder de Belcebú. Bueno, pues esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Todo se puede perdonar, hasta la blasfemia más gorda, pero claro, el que ya pues cierra los ojos y choca y se niega, pues eso no tiene perdón, porque él mismo se niega y se cierra ante el Espíritu que se está entregando. Si dicen que yo estoy actuando por el espíritu inmundo, pues estamos. Bueno. Todo esto es el tema de los escribas. Pero ahora vuelve otra vez a retomar lo de los parientes de Jesús. 3:31-35. Había empezado con los parientes de Jesús. Vienen los escribas y ahora al final otra vez vuelve a los parientes de Jesús. Voy a leer el versículo 31. Tenéis el texto, ¿no? Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera, llegan, fijaros que lo que nos dice es que está rodeado por la gente, ¿eh? Se aglomera, bueno, y aquí llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar, desde fuera, ¿eh? Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dice, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Se lo quieren llevar por la fuerza a casa. Quieren agarrarle y llevárselo a casa. Él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, fijaros que los parientes de Jesús que habían aparecido en 3:21 vuelven a aparecer aquí, pero están fuera. En fin, no están en el corro de los que están escuchando a Jesús, están fuera. Oye, están fuera. Oye, que ahí fuera están, no están en el corro de Jesús. Los parientes de Jesús están fuera del corro de Jesús. Y el Evangelio lo dice muy bien, ¿eh? La palabra exo, se repite 3 veces, exo, están fuera, exo, ¿eh? Están fuera. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Jesús tiene madre, tiene hermanos y tiene hermanas. Él le responde, bueno, pues en torno a Jesús hay una nueva familia. Estos son mi madre, mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, es una familia nueva que se empieza a hacer en torno a Jesús. Es la comunidad entendida como una nueva casa, como una nueva familia, que va a ser una imagen que va a aparecer en el resto del Nuevo Testamento y en el cristianismo primitivo. La iglesia como familia, la iglesia como casa, ¿no? Casa de Dios, familia de Dios. Fijaros en el capítulo 10 de Marcos, coger el texto, fijar el capítulo 10 de Marcos, estamos siempre viendo el Evangelio, puede estar relacionado con esto. Voy a leo el capítulo 10, versículo 28. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí, por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. O sea, ahora en el presente, casa, hermanos, hermanas, madres, bueno, puede estar haciendo, yo creo que hace relación a este texto, ¿no? O sea, la comunidad cristiana como familia y como casa de Dios. Entonces, termino, quisiera que percibáis la unidad que hay del capítulo 3, versículo 20, al capítulo 3, versículo 35. ¿Habéis percibido que está, es decir, la familia y los escribas en contra de Jesús? Jesús que se defiende contra las acusaciones de los escribas, y luego también, bueno, pues, ¿cuál es la verdadera familia de Jesús? Pues hay una familia que es la carnal, que no le entiende, que están fuera, pero en torno a Jesús, en torno a su ministerio, empieza a configurarse una nueva familia, que es la familia de los que cumplen la voluntad de Dios, los que están sentados en torno a Jesús. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Estáis bien despiertos? Sí. Bueno. Detrás de esto hay un problema muy gordo en la iglesia primitiva. Un problema muy interesante en la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Pues el Evangelio de Marcos es un evangelio muy paulino. Entonces, sabemos que en Jerusalén, la iglesia, había una comunidad cristiana en Jerusalén que estaba presidida por Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Bueno, y esta iglesia era una iglesia muy judía, ¿no? Que no aceptaba la apertura a los gentiles y todo esto, ¿no? Entonces, probablemente el Evangelio de Marcos está polemizando con ese tipo de cristianismo. Sabemos que hubo una polémica muy fuerte entre la iglesia de Jerusalén, caracterizada por Santiago, y Pablo y las iglesias paulinas, que eran mucho más abiertas a la gentilidad. El gran problema del cristianismo primitivo en la primera generación es del año 30, según de Jesús, hasta el año 70. Se suele calcular las generaciones 40 años, y el año 70 viene la destrucción del templo. O sea, del año 30 al año 70 es la primera generación, y ahí el gran conflicto, ¿cuál fue? La apertura a los gentiles. Eran todos judíos, somos judíos, pero nosotros como judíos podemos abrirnos a los gentiles. Bueno, y ahí vino la gran disensión. Pablo dijo sí. Santiago y eso decían no. Bueno, podemos abrirnos a los gentiles si los gentiles se circuncidan y se someten a todas las prescripciones alimentarias judías, si se hacen judíos. Entonces ahí fue una polémica terrible. O sea, diríamos en nuestra terminología que fue un discernimiento, pero es que los discernimientos no son fáciles muchas veces y son conflictivos, oscuros y dolorosos. Y la decisión más importante que ha tomado la Iglesia a lo largo de toda su historia ha sido la apertura a los gentiles. Si no hubiese quedado como una secta judía, ¿no? Pero en el momento en que, bueno, se acepta, pero es que esta decisión costó muchísimo. Y Pablo y los suyos, diríamos, encontraron terribles resistencias, ¿no? Pero no queda ahí como zanjado. O sea, bueno, no sé, por ejemplo, la iglesia etíope, ¿no? Se extiende en el 400 y pico, no me acuerdo, algo así. Y ellos siguen circuncidando y siguen manteniendo eso, o sea, comparten los 3 primeros concilios con nosotros. O sea, que eso no estaba ya zanjado y echan luego para atrás o... Y hay iglesia etíope o sea, que siguen. Creo que no fue en los primeros 40 años, o sea, 400 y pico años después. Sí,
Bueno, yo creo que sigue existiendo el judio-cristianismo mucho después. Claro, hoy hay cristianos mesiánicos que celebran la Eucaristía, son cristianos mesiánicos, son plenamente judíos, pero creen en Cristo. Y esos existen. Y celebran la Eucaristía y están en comunión con la Iglesia católica. Es decir, hay una gran diversidad. Pero sí aceptan que haya una apertura a los gentiles. Esto, sí. Entonces, el asunto está que, claro, aquí Pablo tiene, aquí Marcos, que es muy paulino, lo que tiene es una polémica con la iglesia de Jerusalén. Porque la iglesia de Jerusalén estaba, a partir del año 42, los 12 salen de Jerusalén, porque Herodes le mata a Santiago el Cebedeo y se tienen que dispersar. Esto lo cuenta en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia de Jerusalén queda presidida por Santiago, el hermano del Señor. Y la iglesia de Jerusalén en ese momento adquiere un carácter mucho más judío. Mucho más judío. Salen los 12, queda presidida por el hermano del Señor y además también era una forma de evitar la persecución por parte de los judíos, ¿no? Entonces, claro, en Jerusalén nos encontramos con una iglesia muy judía, de un judeo-cristianismo muy radical. Es un cristianismo muy diferente al que Pablo está llevando pues por Asia Menor o por Grecia, las comunidades paulinas. Son dos visiones muy diferentes del cristianismo. Entonces tiene el gran conflicto de Antioquía, del cual nos habla los Hechos de los Apóstoles y la Carta de los Gálatas, sobre todo el capítulo 2, el gran conflicto entre Pedro y Pablo. Y esta cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo podemos, en qué condiciones podemos acoger a los paganos en la comunidad, ¿no? Entonces, el Evangelio de Marcos está reflejando la línea paulina. Y es decir, está en polémica. Yo creo que detrás del Evangelio de Marcos hay una polémica con este judeocristianismo tan estricto que estaba vigente en la iglesia de Jerusalén. Claro, la iglesia de Jerusalén estaba presidida por el hermano de Santiago, pues ¿de dónde le venía a Santiago la autoridad? De que era el hermano de Jesús. Y a Santiago le sucedieron otros parientes de Jesús al mando. Fue una iglesia dinástica, presidida por la familia de Jesús. En el judaísmo, y sobre todo mucho más en aquel tiempo, ¿no? Las vinculaciones familiares eran muy grandes, ¿no? Y la transmisión de la autoridad por vía hereditaria era lo normal. O sea, el sacerdocio se transmitía hereditariamente. El rabino normalmente tenía después como sucesor a otro rabino, Gamaliel I, Gamaliel II, y los Gamaliel son un montón, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Había un cristianismo dinástico en Jerusalén, que duró mucho. Un cristianismo dinástico, ¿no? Claro, duró mucho relativamente, porque con los romanos se acabó. Sí, pero... todo, ¿no? Igual influye justo el momento también, justo en ese momento, ¿no? Es cuando hay todo este alzamiento nacionalista, hay un fuerte nacionalismo judío, ¿no? Que es con el levantamiento contra los Flavios. Exacto. Y tal. Pues, o sea, justo hay varias, además, pues eso, con el sitio de Jerusalén, hay varias facciones, pero todas como súper exacerbadas. Igual era como claro. que había un pensamiento general judaizante muy fuerte, ¿no? Eso es el asunto. Igual eso influye también a los claro, cristianos. y los cristianos están en el medio de ese ambiente, y por eso digo que la comunidad cristiana de Jerusalén se radicalizó en la línea judía, porque a partir del año 40, cuando los 12 se van de allí y queda al mando Santiago, pues en ese ambiente de efervescencia judía que existía en general
y que acabó con la sublevación del año 70, pues claro, también la comunidad se fue judaizando. Y además, precisamente, yo he dicho, para evitar la persecución por parte de otros judíos, para acreditarse que no, que también eran judíos, pues eran muy judíos. Y por eso cuando Pablo va con toda su buena voluntad y con la limosna que ha recaudado por todas las comunidades de la diáspora, que son gentiles, y va allí, va con una limosna, ¿para qué? Para establecer una comunión. Para Pablo tiene una importancia terrible el establecer la comunión, porque Pablo quería ir a España quería ir a Roma para ir a España, quería llevar la misión hacia el occidente, pero la retrasa. Y la retrasa porque tiene un gran deseo de asegurarse la comunión con la Iglesia de Jerusalén, que va por otra línea. Pero para él la comunión era muy importante, hasta el punto de que retrasa su misión y se va él a llevar la colecta. Podía haberla enviado por unos mensajeros, pero quiere ir él personalmente. Dice que además quiere ir personalmente. Y dice, pero en la carta, el capítulo 15 de la carta a los Romanos, rezad por mí, porque no sé cómo me van a recibir los santos de Jerusalén. No las tenía todas consigo. Él sabía que aquello era una operación de alto riesgo. Y efectivamente fue de alto riesgo, porque no lo aceptaron. O sea, hubo ruptura, porque estaban muy judaizados. El Evangelio de Marcos es muy paulino, y es aquí yo creo que nos encontramos en el fondo con una polémica con la Iglesia tan projudía de Jerusalén. O sea, con una Iglesia que estaba liderada o estuvo liderada por la familia de Jesús, por familiares de Jesús. Entonces, si leemos después el Evangelio de Marcos, vemos que el Evangelio de Marcos se diferencia de Mateo. O sea, Mateo, por ejemplo, dice, bueno, yo he venido a que cumpla la ley hasta la última tilde y tal. Bueno, esto Marcos no lo diría nunca, ¿no? El Evangelio de Mateo es mucho más judío que el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, por ejemplo, dice una frase, que Jesús declaró puros todos los alimentos, ¿no? Claro, si Jesús declara puros todos los alimentos, quita las barreras, quita los obstáculos para poder compartir la mesa con los gentiles, ¿no? Pero Marcos jamás. Marcos dice eso, pero Mateo jamás hubiese podido decir eso. ¿Por qué? Pues que sigue siendo muy judío. Si me permitís, el otro día, ayer, le vi en la televisión al presidente de Egipto en el Elíseo, ¿no? En una comida y tal. Entonces fue la hora del brindis. No, o fue en España. No, la hora del brindis. Y me hizo gracia, ¿no? Porque todo el mundo brindaba con champán y él brindaba con zumo de naranja, ¿no? Y bueno, pues eso es normal. Yo estaba en Deusto y teníamos el Fórum Deusto, ¿no? Que venía un señor que hablaba y tal, y luego teníamos una cena. Bueno, pues había... Y una vez vinieron unos de Irán, que eran unos, ¿cómo se llama? No eran talibanes, eran, perdón, de estos señores con todas estas cosas, ¿no? Muy estrictos. Ayatolás. Eran unos ayatolás. Hablaron. Y luego tuvimos la cena. Pero en la cena hubo que poner mesas, separar la mesa. No estábamos en la misma mesa. O sea, una mesa con una separación así. Era como y pon la mesita aquí, ¿no? Y dice, una ridiculez. Pero que no estábamos en la misma mesa, estábamos en mesas distintas. Bueno, pero ya está. Bueno, pues oye. Por otra parte, nos puede parecer una ridiculez, pero por otra parte, bueno, si lo hacen con auténtico sentido religioso, merece un respeto, ¿eh? Ahora, otra cosa es que lo religioso y la hipocresía fácilmente se mezclan
¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo esa parte. Tengo dos preguntas. Una es si esa línea más judaizante, ¿no?, que dices que asumió un poco la línea descendiente de Jesús, ¿se puede decir que Jesús también la hubiese suscrito o se ve en él una apertura mayor hacia los paganos, digamos? Y la segunda cuestión, que no sé si es cosa de meterse en ese jardín, pero bueno, en ese contraste entre la familia de sangre de Jesús y la familia que él va creando, ¿no? Esa mención a los hermanos de Jesús, ¿cómo la tomamos? Sí, son dos cosas muy... Bueno, la segunda, a mi modo de ver, la segunda es más fácil de responder. La primera es muy complicada y muy importante. La segunda. Pues yo creo que cuando se habla de hermanos de Jesús, pues los exégetas no católicos pues siempre pensaban que eran hermanos de carne y no había más problema, ¿no? Pero claro, como en la Iglesia Católica se aceptó lo de la Virgen de María y tal, se creó un problema y entonces había dos opiniones, ¿no? O dos escapatorias. Unos que decían, bueno, pues que eran primos, pero por no decir la palabra hermano se utilizaba en un sentido amplio y tal, y otros decían que eran hermanastros, es decir, hijos de un primer matrimonio de José. Bueno, hoy día realmente ninguna de estas dos opiniones son sostenibles en la práctica. Entonces, primo, para primo hay una palabra distinta que hermano, adelfos y otros sanepsios. O sea, son dos palabras pues claramente distintas, ¿no? Y después decir que los otros eran hermanastros porque eran hermanos de un primer matrimonio de José, pues es una... No. O sea, en realidad hoy prácticamente todos los exégetas aceptan que eran hermanos de Jesús. Así, ¿no? El otro asunto es muy importante y muy interesante, ¿no? Yo creo que Jesús fue judío toda su vida, judío estricto, pero sin embargo creó un conflicto intrajudío, ¿eh? El judaísmo siempre ha sido muy plural. Yo diría que el Evangelio de Marcos, del cual fijaos en qué entornos está, yo creo que sigue siendo judío. Pablo fue judío toda su vida. Y cuando el capítulo 9 al 11 de la Carta a los Romanos, que es ahí donde habla de la relación con el judaísmo y de, bueno, pues el olivo viejo y el olivo nuevo, todo, esos capítulos que crean tanto problema. Sí, yo creo que Pablo, que fue judío toda su vida, sí, lo que le movía a Pablo para ser un misionero con tanta urgencia, porque tenía urgencia misionera y quería ir y tal, porque lo dice en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, ¿no? Porque en el momento en que consiga que el Evangelio llegue hasta el fin, en ese momento tendrá lugar la parusía. O sea, que es una convicción judía la que le está moviendo a él a ser un misionero que no para, de alguna manera, ¿no? Quiere provocar, él está esperando a venir al Señor. O sea, la venida del Señor es tremenda y es lo que le está quemando por dentro, porque está esperando que el Señor venga pronto y tal, pero para que el Señor pueda venir, tenemos que llevar el Evangelio hasta el final. Y entonces, eso lo dice en el capítulo 11 de la carta. Entonces, Jesús, yo creo que ambos se pueden reivindicar a Jesús. Ambas líneas pueden reivindicar a Jesús. Ahora, a mí me parece que Jesús en su tiempo realmente pues fue un hombre de línea muy libre.
O sea, estuvo muy lejos de los sumos sacerdotes, pues, por supuesto. Y sobre todo, que hay algo en Jesús que es claro, ¿no? Y es su cercanía a los pecadores, a los publicanos, a no respetar las normas de pureza. A mí me parece que no lo respetó. Entonces se puede discutir, pero claro, el que Jesús comió con pecadores y publicanos, yo creo que es innegable. O sea, es un dato, bueno, si Jesús come con pecadores y publicanos, ¿qué es lo que hacen los que saben después a los gentiles? Yo digo, Jesús fue a los impuros de Israel. Bueno, fue a los impuros de Israel y esto ya fue muy escandaloso. Entonces, lo que van a hacer después, una serie de discípulos de Jesús, es ir a los más impuros todavía, que son los paganos. Es decir, yo creo que van más allá de lo que hizo el Jesús histórico, pero desarrollando lo que el Jesús histórico ya había hecho. En ese sentido, yo creo que Pablo está en perfecta continuidad con Jesús, pero va más allá de lo que Jesús hizo. Nosotros no podemos hacer lo que Jesús hizo. Lo que tenemos que hacer es continuar la línea que Jesús abrió, ¿no? Y eso es normal. Yo creo que Pablo fue más allá de lo que el Jesús histórico hizo, pero desarrollando la línea del Jesús histórico. Claro, hay grandes discusiones en torno a la relación entre Jesús y Pablo. Yo creo que es un tema, para mí me apasiona, ¿no? Y esto. Pero yo creo que realmente Pablo es profundamente fiel al Jesús histórico. Bueno, fue profundamente... A Pablo le movió su profunda experiencia de Jesús, de Jesucristo. La experiencia que él tuvo y que le hizo caer en la cuenta de que esa obsesión que le torturaba, que era cumplir la ley, porque no podía, era imposible, pero le torturaba y quería tal y cual. Allí es decir, pues, no, si a mí no, lo que salva no es el cumplimiento de la ley, es simplemente aceptar el amor gratuito de Dios que descubre una gran experiencia religiosa en el crucificado, ¿no? Y eso fue la clave de todo, ¿no? En Pablo. O sea, siempre es Jesús en Pablo. Lo que descubre entonces es que lo que importa no es la santidad, sino la misericordia. O sea, Dios es misericordia. Me salva, no me salvo yo con el cumplimiento de la ley. La ley le torturaba a Pablo porque quería cumplirla y tal, pero resulta que la ley, en vez de poder cumplir, no hace más que despertar en mí mismo la conciencia de pecado. Yo, hasta que descubre en Jesús, al que él perseguía, descubre el amor de Dios, descubre la misericordia de Dios. Y por eso digo, yo creo que Pablo va más allá de lo que el Jesús histórico había hecho, pero desarrollando la gran novedad del Jesús histórico, que fue el ir a los pecadores y publicanos, a no excluir a nadie, bueno, pues si no excluyes a nadie es que te abres, ¿no? Claro. Ha habido un momento en el cual los judíos, la relación en el cual los judíos han reivindicado la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Después de Clausewitz, una serie de autores, Jesús pertenece a nuestra tradición. Y entonces, judíos muy judíos, bueno, esto del judaísmo es un follón, porque con todo esto de Israel, ahora, desgraciadamente, yo creo, voy a permitir, ¿no?, que Israel es el ataque más profundo que en su historia ha conocido el judaísmo. O sea, es el ataque más bestial que hay contra el judaísmo como tradición religiosa y tradición cultural. Lo que estamos viendo en el Estado de Israel de hoy
Eso es peor que la destrucción del templo de Jerusalén, mucho peor. Esto es acabar con el judaísmo. Quizá es demasiado fuerte, pero puede ser. Porque el templo lo puedes reconstruir, un templo de piedra lo puedes reconstruir, pero la destrucción del judaísmo como religión, como tradición espiritual, que está experimentando ahora, en estos momentos, eso se podrá reconstruir. ¿Eso tiene salida? ¿O eso se envilece de tal forma? A mí eso me parece una cosa angustiosa, lo que estamos asistiendo ahora. Israel es el peor, es el atentado más grave que hay contra el judaísmo como tradición religiosa, ¿no? Ay, perdona que no te escuché. Que el Estado de Israel, con todo lo que está sucediendo ahora, de la usurpación de las tierras, las masacres, la limpieza étnica, todo esto, pues que yo creo que es un atentado contra el judaísmo como tradición religiosa y cultural. Y que, bueno, pues, que eso es muy, muy serio, ¿no? Pero esto da cuenta de... sí, digo, hubo un momento en que el judaísmo recuperó a Jesús. Jesús, claro que era tradición judía. Jesús es un judío. Pues claro que es un judío. Y entonces vinieron una serie de autores judíos, no cristianos, judíos, que han escrito sobre Jesús y que reivindican a Jesús y que le consideran, además, como una gran figura de su tiempo y tal, como una gran figura del judaísmo de su tiempo, ¿no? Pero ahora está sucediendo... Pero Pablo, después sobre todo de Lutero, claro, Lutero presentó un Pablo muy antijudío, ¿no? Pablo era el antijudaísmo, el que rompe con la ley y tal y cual. Entonces, a partir de Lutero, se difundió una visión de Pablo pues muy antijudío. Los judíos no querían ver a Pablo. Pablo era el gran traidor, ¿no? Pero ahora no. Ahora el mundo judío está recuperando a Pablo. Y yo creo que con razón. Pablo era judío y fue toda su vida judío. Yo creo que con razón. Pero pasa que era un judaísmo de otro tipo. Él cuando descubre a Jesús, o sea, por eso no se puede hablar, yo creo que no se puede hablar de la conversión de Pablo, si por conversión entendemos el cambio de religión. Yo creo que un cristiano tiene que estar convirtiéndose todos los días y podemos hablar de la conversión. Pero hablar de la conversión de Pablo se entendía que era que de ser judío pasó a ser cristiano. Bueno, pues hoy se piensa que eso no es un planteamiento adecuado. O sea, Pablo no dejó de ser judío nunca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, era otra forma de entender el judaísmo, ¿no? Y además, otra forma de entender el judaísmo que tenía precedentes, porque en la diáspora judía por el Mediterráneo había también sectores mucho más abiertos y tal, ¿no? O sea, propicios a aceptar a Jesús. Me es la hora. Bueno, esta reflexión última es que hemos hecho, pues como siempre, ¿no? Un poco desorganizada, ¿no? Era el hacer ver lo que está detrás de este texto del Evangelio de Marcos que hemos leído. O sea, ¿qué es lo que está en la comunidad de Marcos? ¿Qué tradiciones recibe Marcos que explican, que presente así a la familia de Jesús? Y que presente así las relaciones de Jesús con su familia, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que el Evangelio de Marcos puede surgir poco después del año 70, pero está recogiendo toda esta problemática que había sido tan viva y tan decisiva en la primera generación cristiana, este conflicto, y que Marcos es representante de una línea más bien paulina, y por eso hay un conflicto con una línea más pro-judía
projudía, que es la de la familia de Jesús, bueno, que estaría más cerca del Evangelio de Mateo, esquematizando un poco las cosas. Yo creo que todo siempre está dentro, yo creo que siempre todo es todavía a estas alturas, yo creo que todavía a estas alturas todo es intrajudío, pero bueno, estas son ya palabras mayores. O sea que Marcos, si yo soy judío, hubiese dicho Marcos, creo yo, pero bueno, esto es mucho aventurar, porque que Mateo hubiese dicho yo soy judío, bueno, eso no cabe la menor duda a nadie, ¿no? Pero en fin, como hoy, dices, hoy ya nadie no puede discutir. Hoy hay lo que se llama la nueva perspectiva sobre Pablo. Es decir, la nueva perspectiva sobre Pablo, todo el mundo reconoce que Pablo fue siempre judío hasta el final. O sea, que no cambió. La conversión de Pablo no fue que pasó de ser judío a ser cristiano, no. Fue judío, pero un judío que seguía a Jesús. O sea, que creía en Jesús, ¿no? Y que además, claro, eso supuso un revolcón religioso en su experiencia religiosa. Bueno, yo no sé si hemos aquí hablado de muchas cosas, lo hemos marcado todo. ¿Se ha entendido más o menos así? Sí. Sí, pero nos vamos con más preguntas para casa que con... ¿Más preguntas? Pero hay tiempo. Oye, ¿por qué no las apuntas y las dejas el próximo? ¿Quién soy yo entonces? ¿Cómo quién eres tú? Todos tenemos que preguntarnos quién soy yo. Oye, pues nada, tenéis muchísima paciencia. Ya veo. Muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Saludos. Muchas gracias. A ver. Sí. Bueno, un saludo a los